Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana, que estamos a 6 de febrero. La temperatura hoy va a estar a 7 grados, la mínima 24, la máxima. Así es que estamos en plena primavera, casi verano. Aunque estamos en temporada de invierno, se esperan otros frentes fríos por la ciudad de Nogales. Así es que prepárese, abríguese bien, cuídese bien, porque los cambios de temperatura son los que enferman. Bienvenidos a una nueva edición de Café con Dios. Espero que pases una agradable mañana, que Dios nos hable en este día. ¿Y qué te parece si empezamos orando? Padre Dios, te doy gracias por este día. Pido tu bendición por todos los presentes, todos los que se conectan, Padre Celestial. Que tu presencia, Padre Dios, nos ilumine. Que tu presencia, Padre Dios, nos dé dirección. Que tú nos des palabra viva, Padre Dios, palabra eficaz para cada uno de nosotros, y que podamos ver tu gloria reflejada en nuestros corazones. Padre Dios, todo el que está pasando por aflicciones, todo el que está pasando por enfermedades, todo el que está pasando, Padre Dios, por angustias y diversos problemas, Padre Dios, que tu presencia lo guarde, los ilumine, y que podamos ver la gloria de Dios, Padre Dios, en nuestros corazones. Trae fortaleza a los corazones. Trae paz, Padre Dios, al que está viviendo en circunstancias adversas. Habla, ministra su corazón, y que la sabiduría del cielo esté en sus vidas. Bendigo a todos los que se conectan, Padre Dios, y declaro que esta será una mañana de bendición, una mañana de gloria, una mañana donde tu palabra, Padre Dios, nos sostendrá con la diestra de tu justicia. Gracias, Padre Dios, por este día. Y Padre Dios, que tu gloria y tu bendición esté con nosotros. Amén y amén. Bienvenidos a esta nueva edición de Café con Dios. Estamos muy emocionados en Iglesia BN3 porque se acerca una temporada nueva. Estamos a punto de celebrar nuestros 10 años como iglesia y estamos felices de saber que Dios tiene grandes promesas para nosotros. Solamente quiero recordarles antes de iniciar, este sábado a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Colegio Andares, ahí tendremos nuestra celebración, 6:30 de la tarde. No vaya solo, invite a alguien. Y el domingo, una sola reunión, domingo de primicias. Ahí entregamos nuestras primicias a Dios. Así es que será un tiempo de mucha bendición. Estamos expectantes, estamos emocionados por lo que está pasando. Y bueno, no está de más decir que anoche fue una noche increíble, noches con el Espíritu Santo. Una palabra que nos desafió, una palabra que nos alentó, una palabra que nos puso la fe en alto, y sé que Dios lo va a hacer esta mañana. Hoy quiero hablar de un tema en esta semana que le hemos puesto semana de asignación y propósito al título de la semana, y lo que vamos a hablar ahora, el tema es lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Y vamos a hablar lecciones de la vida a través de José el soñador, y la base de nuestro texto es Génesis 50 verso 20. Dice lo siguiente: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y el primer consejo de esta mañana es: Dios te da un sueño y un propósito antes de que lo veas cumplido. José tuvo un sueño cuando él era joven, pero su realidad parecía contradecir lo que Dios le había mostrado, y aún así creyó en la promesa. Algo que nosotros tenemos que entender, y me gustaba esto que enseñaba mi amigo Israel Barreto, es que hay ocasiones en nuestra vida donde pareciera que si recibimos una promesa de parte de Dios, inmediatamente después se levanta una adversidad. Pareciera que cuando Dios nos da una promesa, inmediatamente después se levanta una adversidad. Pero la realidad de las cosas es de que la adversidad ya iba a llegar a nuestra vida, porque nadie estamos exentos de pasar por diversas pruebas. El único detalle es que Dios, sabiendo que viene una prueba delante de nosotros, lo que hace es que nos da una promesa que nos sostiene en medio de la adversidad. José tuvo un sueño. Ahora, esto es muy impresionante y quiero que lo guardes en tu corazón, porque José solamente tuvo 2 sueños y era prácticamente el mismo sueño, pero él soñó solo 2 veces. Eso indica
que no importa, escúchame bien, cuántos sueños hayas tenido, sino lo que importa es el tamaño del sueño que hayas tenido. Porque José el soñador, le llamamos José el soñador porque soñó 2 veces. No es que se la pasaba sueñe y sueñe y sueñe y sueñe. No, él solamente soñó 2 veces y ya con eso fue reconocido como José el soñador. Entonces no importa cuántas veces tú sueñes, lo que importa es la magnitud de lo que tú sueñas. Génesis 37, verso del 5 al 7 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Jeremías capítulo 29 verso 11 es uno de mis textos favoritos. Dice: porque yo sé, es Dios hablando, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios ya tiene planes para nuestra vida. Dios ya tiene un sueño y tiene un propósito antes de que nosotros lo veamos cumplido. En este texto nos dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. José, al tener ese sueño, se despertó algo en él, y entonces a eso nosotros le llamamos fe. Era una certeza, era una convicción de aquellas cosas que no se ven. Salmo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Esos sueños que tú estás teniendo, no importa, escúchame bien, lo vuelvo a repetir, no importa qué tanto sueñas, sino la magnitud, el peso del sueño que tú tienes. Así es que el consejo de este día es: no dudes del sueño que Dios te ha dado. Aunque hoy no lo veas, Dios ya lo ha establecido. Mira esta palabra: establecido está lo que Dios prometió para ti. Punto número 2, el proceso es parte del cumplimiento de tu asignación. Ay, Diosito, qué difíciles los procesos. Pareciera que cada que queremos emprender un negocio, queremos iniciar una empresa, queremos iniciar un proyecto, pareciera que solamente con el hecho de pensarlo y empezarnos a mover en ese sueño, se desata una serie de acontecimientos contrarios a nuestro sueño. Pero yo quiero que sepas esto: el proceso es parte del cumplimiento de tu asignación. Qué fácil fuera tener un sueño y realizarlo como si nada, pero lo importante es saber que hay procesos que tenemos que vivir porque los tenemos que pasar. Eso le da calidad, eso le da garantía, eso le da, escúchame bien cómo es la expresión, eso le da validez a lo que Dios puso en ti. José fue vendido por sus hermanos y pasó por injusticias, pero todo formaba parte del proceso de su destino profético. Génesis 39 del 2 al 3 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. No importa el entorno donde tú estás, tienes que abrir tus ojos espirituales y darte cuenta que en ese entorno, ahí también está Dios contigo en medio del proceso. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es la intensidad o la seriedad de esta semana que le hemos puesto asignación y propósito. Porque cuando tú tienes un propósito, has sido llamado por Dios con un propósito específico, vas a saber que todo, aun lo que tú o nuestra naturaleza humana o nuestra cultura dice que es malo, en realidad está ayudando a formar el propósito de Dios. Recuerda, el proceso le da validez a tu asignación. Santiago capítulo 1, verso del 2 al 3: hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Isaías 55, verso del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice Jehová el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Si Dios tiene planes de paz y Dios tiene planes de bien, sus pensamientos son más altos que los míos y sus caminos son más altos que los míos, entonces yo tengo que tener la confianza que todo obra para bien. Entonces el consejo de este punto es: no te desesperes en el proceso. Dios está trabajando primero en tu carácter y segundo en la preparación para tu vida. Así es que esto es muy importante. No te desesperes en el proceso. Dios sigue trabajando. Tercer punto: la fidelidad en lo pequeño te posiciona en lo grande. Muchas veces estamos esperando el momento cumbre de nuestras vidas para ser fieles en ese momento. Y yo quiero decirte que no funciona así. La fidelidad en las cosas pequeñas te posiciona a lo grande. José fue fiel en cada etapa. No importa si estaba en la cisterna, no importa si estaba en la casa de esclavitud, no importa si estaba en la prisión. Lo importante fue que en esas etapas de adversidades él se mantuvo fiel y Dios lo honró. Génesis 39, verso del 21 al 23 dice lo siguiente: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Qué interesante es esto de la vida de José. No esperes estar en tu momento cumbre, no esperes estar en un lugar de honor para ser fiel. Puedes ser fiel desde ahorita. Escúchame bien, muchas veces tenemos que ser fieles incluso con nosotros mismos. Y bueno, permítame tomar un poco de café. Está muy interesante la enseñanza de hoy. Espero que usted tenga su cafecito ya listo, se lo esté tomando. Está delicioso tener un tiempo en Dios, una palabra y un buen café. Pronto le vamos a dar sorpresas de café con Dios, ¿ok? Dios de mi vida, con estas sesiones de café con Dios creo que me estoy haciendo barista ya. Ok, nota lo importante de esto. No esperes, vuelvo a repetir, no esperes estar en un momento cumbre. Tienes que ser fiel en lo poco. Y hay una de las cosas que quiero decirte. Muchas veces nos robamos a nosotros mismos. Ay, pastor, ¿qué me estoy robando? Si tú supieras que cada minuto de tu vida cuenta. Hay gente que suma años y dice: hoy sumé un año más de vida. Hay gente que le resta años. Hay gente que dice: no, ya tengo menos. Porque si yo tuviera 80 años, en el lapso de vida que fuera mi tiempo eterno, que Dios designó para mis 80 años, cuando ya tengo 40, entonces ya la mitad de mi vida ya se gastó y ya no va a volver ese tiempo. Muchas veces nosotros nos robamos a nosotros mismos y somos infieles en lo poco, incluso con nosotros mismos, al no aprovechar cada minuto. Hoy estamos en un tiempo de mucha distracción en las redes sociales. Hoy estamos en un tiempo de mucha información, de mucha distracción, y muchas veces nos estamos robando tiempo a nosotros mismos, tiempo que pudiéramos estar invirtiendo en crecimiento, tiempo que pudiéramos estar invirtiendo en aumentar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, en implementar un plan de trabajo para desarrollar algo en nuestra vida. Y eso también habla de la fidelidad en lo poco. Así es que ser fiel en lo poco no solamente es en la empresa donde estoy, no solamente es en ese pequeño ministerio donde estoy, sino ser fiel hasta conmigo mismo. Usa el tiempo para construirte a ti mismo. Hay gente, mi hermano, que siente que tiene un llamado, y déjame usar los llamados ministeriales para poner este ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene
piensa o siente que tiene un llamado para evangelista, pero no se prepara en la elocuencia, en la predicación, en el conectar con la gente. Hay gente que piensa que tiene un llamado de profeta, pero no se prepara en lo profético, en su vida espiritual, en estudiar más acerca de profecía. Hay gente que piensa que tiene un llamado a las naciones a predicar y ni siquiera ha intentado sacar su pasaporte internacional. Hay gente que piensa que tiene algo para dar, pero no se prepara, no se capacita. Escúchame bien, lo que hagas en el secreto será exhibido en lo público. Tarde que temprano Dios abrirá las puertas. Entonces, ser fiel en lo poco es incluso trabajar en esas áreas de mi vida que yo creo que necesito. Escúchame bien, ser diligente en lo poco significa que también voy a programarme para aprender a administrar mis finanzas, para aprender a administrar mi salud, para aprender a administrar. Y déjame decirte algo, eso lleva mucho tiempo, mucha dedicación, por eso tienes que ser diligente en lo poco. Entonces, Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más injusto será. Déjamelo leo otra vez, esta versión. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más será injusto. Ok, listo. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mateo 25, verso 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, entonces sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, consejo, no menosprecies las pequeñas oportunidades, la fidelidad en lo poco te llevará a lo grande. Así es que tenemos que tener nosotros mucho cuidado de ser fieles hasta con nosotros mismos, fieles hasta con lo más mínimo de nuestro tiempo, fieles con nuestra preparación, fieles con eso que Dios ha puesto e implementado en nuestras vidas. Cuarto punto de esta mañana, Dios usará tu preparación y dones para abrir puertas a tu destino. Dios usará tu preparación y dones para abrir puertas a tu destino. Yo recuerdo que mi padre me empezó a preparar para predicar y no me preparó. Yo me acuerdo que me dijo, prepárate un mensaje de salvación. Yo dije, me va a poner a predicar en la iglesia tarde o temprano. Recuerdo que cuando me dijo, oye, ¿ya tienes listo tu mensaje? Primero yo le decía, no, todavía no. Espérame, me falta algo. Entonces él me insistía mucho, ¿ya lo tienes listo? Cuando le dije, sí, está listo mi mensaje, recuerdo que me llevó a una plaza pública de aquí en la ciudad a predicar el mensaje. Mi primer plataforma no fue en la iglesia, mi primer plataforma fue una plaza pública. Yo recuerdo que fue un tiempo tan difícil, recuerdo que me comían los nervios, recuerdo que estaban mis compañeros de prepa ahí, de otro salón, pero al fin y al cabo me reconocían. Recuerdo que fue un momento de mucho excitación, ¿cómo podría decirte? Eran sentimientos encontrados. Pero ¿qué pasó con eso? Mi padre me empezó a preparar y recuerdo que un día me dijo, prepara un mensaje para dirigirlo a la iglesia o a los jóvenes. Un mensaje que abarque ambas cosas. Yo recuerdo que me empecé a preparar en ese mensaje y cada tanto tiempo me preguntaba, Esteban, ¿y tu mensaje? Y yo le abría mi Biblia y ya tenía mis notas. Aquí está. Siempre cargaba en mi Biblia las notas de ese mensaje que algún día predicaría. Recuerdo que un día fuimos a la Ciudad de México, a una conferencia, a una convención. Y estando ahí, Dios usó muy fuerte a mi papá. Y recuerdo que cuando se bajó, estábamos comiendo y le preguntaron, oiga, pastor, qué tremenda reunión, qué padre lo que habló. Y le dijeron, nos gustaría juntar a los jóvenes y que su hijo les predicara. Recuerdo que mi papá le dijo, mi hijo ya viene listo. Y yo me quedé así como que, ¿what? Y entonces mi papá me dijo, el mensaje que has preparado
ese es el mensaje que vas a predicar. Recuerdo que ese mensaje ya lo había ensayado frente a mi espejo, ese mensaje ya lo había hablado. Recuerdo tanto, y recuerdo que fue tan impactante ese mensaje. Es la primera vez que le prediqué a más de 500 jóvenes. Y escúchame bien, Dios usará tu preparación y dones para abrir puertas a tu destino. Por eso yo constantemente le digo a mis discípulos: pastor, yo quiero predicar, prepara tu mensaje. ¿Qué harías si el pastor no llega? ¿Qué harían si el pastor por alguna circunstancia no puede llegar ese domingo? ¿Estás listo para ministrarle a la iglesia? ¿Estás listo para predicarle a la gente? ¿Estás listo en revelación, en oración, en preparación? Así es igual en la vida secular. También todo lo que tú te prepares en la vida secular, ahí Dios te va a abrir puertas. José interpretó sus sueños en la cárcel, lo que llevó a estar delante del faraón. Su don lo posicionó en su asignación. Y quiero decirte algo: tus dones te van a posicionar en tu asignación. Seas ama de casa, seas constructor, seas ingeniero, estés al frente de algún negocio, lo que sea, tus dones, tus talentos. Recuerda que no solamente son los dones, y esto lo vamos a hablar en otra clase, pero la gente de BN3 ya lo sabe. No solamente se trata de ministerio. Los 5 ministerios son los de Jesús, los dones de Jesús. Están los dones del Espíritu Santo, pero están los dones del Padre, y esos dones casi nadie lo quiere porque son operacionales. Es administración, es servicio, es enseñanza, es etcétera, etcétera. Son 7 dones muy específicos, operacionales. Esos dones aplican en la vida secular, en la vida empresarial, en la vida familiar, en la vida personal. Así es que tus dones te van a posicionar en tu asignación. Génesis 41, del 15 al 16, dice lo siguiente: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes los sueños y los interpretas. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios es el que da la respuesta propicia a Faraón. Que sea Dios el que dé la respuesta propicia a Faraón. De repente queremos enorgullecernos, de repente queremos tomar ese conocimiento y decir: wow, qué bueno soy en lo que hago. Pero espérame, son los dones que Dios ya depositó en ti, y cuando tú los desarrollas y los administras bien en el secreto, te van a abrir puertas al futuro glorioso que Dios tiene para ti. Pero tendrás que reconocer en ese momento que es Dios sobre ti. Proverbios 18, 16: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre, es decir, los dones que tiene el hombre, le abren, le hacen más grande su camino y lo lleva delante de los grandes. Por eso todo lo que hagas, hazlo bien, porque eso te va a abrir puertas. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo y administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si tu don es limpiar, si tu don es tocar, si tu don es cantar, si tu don es enseñar, si tu don es administrar, si tu don es estar al frente, dice: administralo conforme a la multiforme gracia de Dios. Es decir, la multiforme gracia de Dios es que Dios no solamente va a ministrar en la iglesia, Dios también va a ministrar a través de tu buen trabajo en tu empresa, en tu negocio, en tu vida familiar. De nada sirve que Esteban Ramos sea el mejor predicador y tenga una iglesia gloriosa si no hace bien las labores que le corresponden como esposo en casa. Así es que tú tienes que tener esto muy en cuenta. ¡Wow! Qué tremendo lo que Dios nos está enseñando esta mañana. Santiago 1, verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Wow, qué tremenda palabra. Dios de mi vida, me está botando la cabeza lo que Dios nos está hablando en este día. Una secuencia hablándonos acerca de la asignación y el propósito que tenemos cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Así es que el consejo del punto número 4 es: usa los dones que Dios te ha dado aún en los momentos difíciles. Eso será la llave que Dios usará para tu propósito, ¿ok? Eso será la llave
que Dios usará para tu propósito. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos virtudes. Úsalas correctamente y eso te va a abrir las puertas hacia tu propósito. Y bueno, punto número 5, la promesa se cumplirá en el tiempo de Dios. La promesa se cumplirá en el tiempo de Dios. Dios hizo que José pasara de ser un prisionero a ser un gobernador en un solo día. Lo que parecía imposible se hizo una realidad. Escúchame bien. Génesis 41, verso 39 al 41 dice: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Sí, Señor, me encanta esto. La promesa de Dios se va a cumplir en su tiempo. Habacuc capítulo 2, verso 3 dice lo siguiente: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo sé que abrir ese negocio se puso difícil la cosa. Yo sé que emprender se puso difícil la cosa. Yo sé que tomar esa carrera universitaria se puso difícil. Yo sé que mandar a tus hijos a la universidad. Yo sé. Pero aunque la visión tarde, aún por un tiempo se apresura a su fin. ¿Qué tengo que hacer? Los puntos anteriores: ser diligente, ser fiel en lo poco, administrar mis dones, porque esos me abrirán puertas. Y la visión parece que tarda, pero se cumple en su debido momento. Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, Señor. Escúchame bien, todos nos quedamos con la historia donde José se hizo gobernador, pero gobernador iba a tener mucho trabajo, iba a tener muchas asignaciones, iba a tener mucho estrés, iba a tener que lidiar con mucha gente. Ahora iba a tener que lidiar con un mundo de opciones y de oportunidades que lo iban a meter en estrés. Pero cuando él confió en Jehová, Dios renueva sus fuerzas. Escúchame bien esto: en el lugar a donde Dios te quiere llevar, habrá muchos desafíos. No es que se sentó en la mesa de gobernador y se acabó la historia y vivieron felices para siempre. No, también hubo adversidades, hubo situaciones difíciles. La gente estaba con hambre. Imagínate un pueblo con hambre, el estrés que iba a generar. Pero Dios fortalecía el corazón de José, porque José esperaba en él. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, confía en que Dios cumplirá su promesa. Los tiempos de Dios son perfectos. Pastor, pero ¿por qué siento que el tiempo se va más lento? A lo mejor no estás siendo diligente en lo poco. A lo mejor no estás siendo diligente con tu tiempo. A lo mejor no estás siendo diligente con esas cosas que Dios te asignó. A lo mejor es un momento donde no estás usando tus dones. A lo mejor estás buscando los recursos de otras personas, los consejos de otras personas, y estás dudando de la capacidad que Dios puso en ti. Pero cuando tú administras correctamente los dones que Dios ya puso en ti, los administras en la multiforme gracia, es decir, lo vuelvo a repetir, que no solamente aplican para la iglesia y la vida cristiana, sino aplican para la vida diaria, la vida secular, la vida empresarial, la vida estudiantil. Entonces, cuando tú administras correctamente los dones, eres fiel en lo poco, se te abren puertas y el tiempo se va a acelerar. El tiempo se va a acelerar. ¿Qué vemos en la historia de José? Que él no perdió tiempo en su asignación. Él no perdió tiempo en su propósito. Si estoy en la cisterna, adoro. Si estoy en la casa de esclavitud, sirvo. Si estoy en la prisión, dirijo correctamente. Todo lo hago bien en su tiempo y conforme su asignación, y eso aceleró la visión. Es verdad, pasaron 13 años, pero el tiempo se cumplió. Confía en que Dios cumplirá su promesa, porque Dios, si a algo es fiel, primeramente es a su promesa.
Entonces termina Génesis 50, verso 20, diciendo José: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, cree en el sueño que Dios te ha dado, no te desesperes en el proceso, sé fiel en cada etapa, usa tus dones en todo tiempo y espera con paciencia, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Padre Dios, te damos gracias por este tema tan rico y delicioso que nos diste. Yo te pido que esta semilla se siembre profundamente en el corazón de mis hermanos y que dé mucho fruto. Ayúdanos a confiar en tu plan, a mantener nuestra fe en estos procesos que estamos viviendo, a ser fiel con los dones que tú nos has dado, y sabemos que tú cumplirás el propósito en la vida de cada uno de los que se conectaron. Bendigo a cada uno de los que están aquí, Padre Dios, presentes. Declaro que el bien y la misericordia de Dios los cubrirá, los alcanzará, los seguirá todos los días de su vida, y que serán prósperos en todo lo que hagan. Les deseo una rica mañana en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerden esto, estamos de aniversario, 10º aniversario de Iglesia BN3, sábado 6:30 de la tarde en auditorio de Colegio Andares, y domingo presentamos primicias a Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nos vemos mañana en una nueva edición de Café con Dios.